saber de qué manera se obtienen las tensiones que son referencia para nuestro cálculo. Y decíamos de que si esta es la máquina universal, entonces podemos ensayar una probeta que la sometemos a tracción y que nos interesa entonces determinar las cargas, las deformaciones, las deformaciones unitarias y la tensión en este gráfico, que en la máquina moderna ya viene en forma automatizada la lectura. Pero si no fuera así, entonces pues, hacemos lecturas visuales de P y de delta L y nosotros calculamos ya el resto. El producto de esta gráfica de epsilon y tensión, este gráfico que se ve acá, donde tenemos la tensión inicial de afluencia, la de final de fluencia y el aumento de resistencia por deformación hasta llegar a la tensión última. Esta tensión última es la que nos sirve de referencia también para el cálculo. Esta tensión de fluencia inicial también nos sirve para referencia para el cálculo. Y así es que tenemos que conocerla y adoptarla, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, para el acero A36, 2530, tensión última 4080. Y nos interesa también el peso específico 7850, que no es difícil memorizarlo. Y para sacar el módulo elástico es la tangente de este ángulo, tangente de alfa. Entonces va a ser tensión dividida entre epsilon, y ese es el módulo elástico que necesitamos para nuestro dimensionamiento. Aquí lo vamos a poner de nuevo, aquí está. ¿No? Este es 2.1 por 10. ¿De qué manera se lo saca? Entonces la tensión es la tangente, vamos a decir, del ángulo. Tangente de alfa. Y es tangente de alfa. El símbolo y alfa. Ahora sí. También tenemos que esa tangente de alfa es igual a la tensión dentro del campo elástico, ¿no? La tensión dividida entre el epsilon, que sería deformación unitaria. Vamos a buscar el epsilon. Un símbolo. Este es el epsilon. ¿Qué epsilon es delta L sobre L? Que lo conseguimos aquí en la gráfica. Ya tenemos eso. Aquí tenemos el epsilon dentro del campo elástico. En todo este campo, entonces la tangente de este ángulo es el módulo elástico. Eso también es lo que debemos saber, ¿no? Luego, habíamos hablado de placas o de perfiles ligeros, que son las que podemos fabricarlas en el taller, es decir, si se cuenta con una cizalla y se cuenta con una plegadora o dobladora de placas, de planchas. Las dimensiones pequeñas en espesor vienen así en bobinas y se las puede cortar entonces para hacer esta sección. ¿Qué decíamos que era lo interesante? Que aprovechemos todo el ancho sin desperdicio y saquemos varios perfiles de diferentes dimensiones para tener una base de datos, ¿no? Y de ahí tomar entonces el que nos interese. Y hemos visto cómo determinar entonces esta altura, para no confundirnos. Entonces decíamos que seguimos la línea media. La línea media es la que no aumenta ni disminuye su dimensión, y esa es la que nos va a definir entonces este valor de C, que siempre lo medimos de afuera a afuera. De luego hay que saber sacar sus características de la sección, propiedades, características de la sección, y
que nos sirve entonces para el cálculo. Cuando avanzamos más y vemos ya los métodos de diseño, y decíamos el diseño por esfuerzo admisible, por ejemplo toma en cuenta la referencia de la tensión de fluencia, pero afectándolo de un factor alfa, y esta sería tensión admisible, ¿no? Y se calcula para la carga, sumando la carga viva y la carga muerta, no se discrimina entre ellas, es decir, que no hay diferencia, ¿no? Se suma el total y se saca entonces para esa cantidad, o sea, diga, para ese valor, se saca la sección que sea necesaria. En cambio, este otro, por el estado límite, otro método, también es conocido como las siglas DFCR, diseño por factor de carga y resistencia, y en este ya utilizamos los factores de amplificación de carga y de disminución o reducción de resistencia. Tenemos entonces de un lado acá la parte solicitante y acá la parte resistente, ¿no? Así es. Y las normas nos recomiendan las combinaciones que debemos hacer para cubrir cualquier combinaciones posibles que puedan existir en la vida, a lo largo de la vida de la estructura, ¿no? Cualquiera de estas que se puedan presentar. Y cuando conocemos ese método, entonces ya podemos proceder a dimensionar estructura, decir estructuras como esta, por ejemplo, que se conectan a través de elementos de conexión como CPER, ¿no? Pero que están trabajando a tracción, ¿no? Entonces serían elementos sometidos a tracción en el diseño, y tenemos esta nomenclatura para referirnos a la parte que nos interesa. Por ejemplo, espaciamiento entre pernos, ¿no? 3D, aquí lo tenemos, 3D, espaciamiento entre pernos 3D, a los bordes 1.5 dd, ¿sí? 1.5 dd, y aquí también 3D sería, ¿no? Y tenemos entonces que organizar la disposición de los pernos en fila, columna, de tal manera que si esta columna, por ejemplo, el ancho que nos proporciona la sección, deberá, si voy a poner dos pernos de un determinado diámetro, deberá permitirme cumplir con estas consideraciones, ¿no? Es decir, que aquí sea 1.5 d o mayor que ese valor, aquí que sea 3.3D o mayor que 3D, y de esa manera entonces podemos ya hacer el dimensionamiento. Cuando hacemos el dimensionamiento para la placa, determinamos una capacidad por placa P, que podemos llamar P1, pero otra capacidad por perno para el corte, son áreas de corte, 1, 2, 3 en este caso, área de corte, necesitamos determinar otra capacidad por corte y otra por aplastamiento también. Aquí en el esquema se muestra qué es lo que sucede si hay un desplazamiento así, ¿no? Ese sería el corte que estamos representando, entonces, de esa manera. Y el contacto del metal con los pernos, entonces está mostrando también aquí en gráfico. Vamos a hacer que sea grande esta figura. No tanto, así, ahí está bien. Ahí, entonces tenemos esa situación. Y así entonces ya en la aplicación, por ejemplo, de elementos de atracción, podemos trabajar con los siguientes datos, ¿no? Es decir, que si se trata de una parte, una barra roscada, por ejemplo, que vamos a utilizar y vamos a aplicarle aquí una carga, necesariamente tendríamos que hacer un tarrajado acá para proporcionarle a través de una rosca la seguridad de la que dependería la carga que está colgando sobre este. Entonces tenemos un área para el vástago y un área para el parte roscada.
y de eso se trata. Determina el diámetro y el diámetro de la parte roscada, y compárelo y determina entonces cuál debería ser el diámetro del PER o del elemento de atracción, del tensor. Y eso es lo que se hace. Si estos son los datos, digamos, conocido P, conocido L también, la longitud para la deformación, y determine el diámetro, ¿no? Y determine cuánto se deforma también la pieza. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí tenemos la expresión que define esa situación para decir que es gamma por 2000, en este caso la carga, 20.000, mayorando este 1.44, entonces vendría para el método de FSR, podríamos ponerlo así, gamma igual a 1.44. Ya estamos teniendo problemas acá, ahí está. Gamma igual a 1.44 es el valor que vamos a tener que representarlo acá. Sabemos que esto resulta para carga viva igual a 0.4, eso no lo estamos indicando allá, 0.60 de P, y para carga muerta igual a 0.40 de P. Con esos datos nosotros conseguimos este gamma que lo estamos mostrando acá. Carga viva, carga muerta, ¿no? Entonces la combinación sería 1.2 de carga muerta más 1.6 de carga viva y va a dar entonces 1.44. Eso es lo que estamos tomando como factor de amplificación de momento. Y aquí estaríamos haciendo un dimensionamiento para la tracción, en este caso, en el área de la parte lisa, la parte roscada la haríamos con esta otra expresión, pero en la parte lisa entonces sería un elemento sometido a tracción, amplificación de carga, reducción de resistencia, fluencia y el área, ¿no? Eso demanda entonces D igual a, vamos a ponerlo así, D igual a 4 centímetros. Este cálculo es por control de fluencia. Este otro cálculo por resistencia última sería. ¿Dónde vamos a poner esto? En la parte que tenga menor sección. Resistencia última, la parte donde tenga la menor sección. Entonces también aquí usamos la misma consideración para amplificación de carga, pero el factor ya de amplificación, de reducción de resistencia es mayor acá, cuando tomamos la tensión última como tensión límite. Y esta reducción de 25% significa la parte roscada, ¿no? Que va a tener una parte roscada, y sería en la parte roscada entonces. Roscada, ¿no? Entonces, este valor de 0,75 de pi por diámetro cuadrado sobre 4 podríamos llamarle D0, digamos, el diámetro en la parte roscada, pero que a partir de eso podemos sacar el diámetro D. Si es que lo colocamos así, entonces le afectamos 0,75, estamos directamente determinando también el diámetro en la parte lisa. A ver si es que me ayudan a comprobar si es verdad eso, si lo revisan.
vamos a estar seguros de que, porque nos llama la atención que sean tan iguales aquí, estos valores, que estamos en un caso de igualdad de diámetro para ambos sectores. Parece que está bien, ¿no? Sí, negro, sale 4 no 2. Ya. Entonces eso es lo que hacemos para lo que es elementos tensionados. Y vamos a recordar también lo que viene a ser elementos sometidos a flexión, que vamos a decir cómo encaramos la solución para elementos sometidos a flexión. Y estamos revisando todo lo que hemos hecho hasta ahora. En este caso, para la flexión, de luego va a importar la sección, y en este caso estamos poniendo algo que va a ser, que nos va a servir para hacer un pequeño ejercicio aquí. Y esto es lo que tenemos como resultado. Ya aquí tenemos FY y aquí también deberíamos tener F sub Y. Tanto para el límite elástico, o digo el campo elástico, como el campo plástico. Entonces vamos a generar ese valor de tensión ahí en el borde, que también. Y este es para un método elástico, este es por el método de diseño por factor de carga y resistencia. Y vamos a ponerle aquí B, entonces a esto. Y vamos a ponerle aquí T, entonces a esto. El espesor. Y vamos a ponerle esta altura ya como dato aquí. Tiene 20 centímetros, este B le vamos a poner igual a 12. Y vamos a comprobar aquellos resultados. Esos son los datos. Entonces, ¿qué necesitamos para el dimensionamiento de una estructura así como esta? Ah, y aquí me falta, este T también lo vamos a poner como TW, es del alma. También le vamos a poner uno para nuestro ejemplo. Todo esto está en centímetros. Este es FY, que lo voy a correr otra vez aquí. Y ya está. Estamos entonces. A este voy a llamar eje neutro elástico. A este voy a llamar eje neutro plástico. Que si lo situamos, si lo posicionamos de esta manera, vamos a estar más claro en lo que se refiere a la posición. Este es el eje neutro elástico, se vendría aquí entonces. Ahí en esa coincidencia. El eje neutro plástico lo marcamos con este negro y vamos a tener en esta coincidencia. Así. Ahí podría ser, ¿no? Entonces este eje neutro elástico en esta posición donde las tensiones se hacen cero para el diagrama, tensión de formación, y en esta otra posición donde las tensiones cambian de signo, no se anulan esas tensiones, sino cambian de signo, y llamamos entonces tensión FY acá y FY acá, aunque el dibujo está un poco más pequeño acá, pero es FY también allí. Vamos a completar ese dibujo. ¿Y cómo lo hacemos? Buscando este instrumento y buscando este insertar.
Así está. Estaba insertando forma, esa forma. Ya parece que se agrandó esto, ahora están iguales, FY y FY. Ya estamos. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí, ¿qué tiene que importarnos? Vamos a conseguir entonces el eje neutro. Esto era de un alumno que hizo, vamos a borrarlo, y vamos a decir que estamos haciendo, recuerdo, por nuestra cuenta. Para la deformación, control de deformación, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a poner. Se hace en el campo elástico, la deformación, determinación, campo elástico, y en consecuencia necesitamos la inercia. Inercia en X, que llamamos para esta posición, para esta, ¿no? Igual, vamos a sacarlo en valores numéricos ahí, centímetros a la cuarta. Necesitamos para eso conseguir la posición del eje neutro elástico. Posición, entonces vamos a decir. ¿Dónde está ubicado ese eje neutro elástico? Y vamos a decir de que está ubicado en el centro de gravedad. Centro de gravedad. Y para eso necesitamos conocer el centro de gravedad entonces. El centro de gravedad lo vamos a poner así mejor. Vamos a determinarlo entonces aquí. Veamos qué hacemos. Nadie me va a decir si es que voy a tomarlo a partir de la parte superior, la posición de esta parte roja sería acá. Este es el centro de gravedad. Entonces sería el momento estático, que vendría a ser área por distancia para esta posición, si aquí está la referencia, más el momento estático de esta parte, que sería el área por la distancia desde acá hasta acá, dividido todo entre la sumatoria de área. Ese es el baricentro. A ver si la sacan ustedes, tienen fórmula también en su calculadora, entonces no hay ninguna novedad para eso, pero hay que saberlo cómo calcular, ¿no? Cómo interpretarlo para interpretar los resultados. Si me dicen entonces cuánto es el centro de gravedad, y vamos a estar tranquilos. A ver, vamos a ver quién se quieren ganar puntos acá. ¿Ya no tiene el resultado alguien?
Ya está, a ver si coincide. Vamos a decir que estamos en esta condición entonces. E12 por 1 por 0,5 el brazo, momento estático con respecto a esta línea, más 19, que sería esta, 20 menos 1, 19 por 1 por baricentro de esta hasta arriba. Creo que está mal el 9.5. De aquí sería 9.5 hasta acá, más 1, 20.5, ¿no? O digo, está mal. 10,5. 10,5, sí. $10.5. Y el área es 12 más 19. 31, ¿está bien? ¿Cuánto da este valor? Vamos, ya es demasiado tiempo. 12.43. ¿Así? Sí. 12,43 centímetros y lo destacamos entonces. A mí me salió 6,62. Igual a mí, 6,63. Ya, Ajá. 6,63, claro, redondeando, sí. 6.73. Ya, entonces, a ver, va a tener que revisar Núñez, ¿no? Su resultado. Esto vamos a aceptar, hay 2 estudiantes que sacaron lo mismo. Ya están. El 31 divide a todos, ¿no, ingeniero? Claro. Ya. El 31 divide a todo. ¿Estamos de acuerdo entonces? La posición del centro de gravedad ya está determinada. Entonces podemos determinar la inercia que nos piden ahora acá. Inercia también. Ya hay 2 estudiantes que sacaron resultados. Ahora de la inercia también gana puntos. ¿Quiénes eran los estudiantes que sacaron? Vamos a revisarlo. ¿Quiénes sacaron X o Y, G? ¿El centro de gravedad, ingeniero? ¿Quién dio los resultados del YG? Y yo fui uno, ingeniero. Renato, ¿y quién más era? Leaño, ingeniero, Erlan Leaño. Leaño, ya. Tienen 2 puntos entre cada uno. Se anotan puntos adicionales. Leaño y Renato, ¿qué? Rivera Jorge. Renato Rivera Jorge. Rivera. Grupo A. Rivera A. Este es el grupo 245A, ¿no? Renato Rivera no aparece. Renato es mi apellido, ingeniero. Renato Rivera Jorge. ¿Renato es tu apellido? Sí. Ah. Ya, ¿y el otro es quién? Leaños, Erlan Leaños. O Leaño. Leaño Pedraza Erlan. Leaño, sí.
Y ahora este otro de inercia, a ver que le acierte, también va a tener su puntaje merecido. Inercia respecto de qué eje sería, del eje neutro, ¿no? O de la línea neutra, respecto al eje neutro. Lo que nos sirvió esa determinación es de referencia más arriba del eje. Ya, vamos entonces ahora. Inercia. Me sale 1712. 712,6. 1000, 712, ya, 12,6. A mí Sí, me ingeniero, sale sale igual. 1420. ya, ¿quién más? A la niña, ¿cuánto le sale? 1422. Está por ahí entonces. Ya, está bien. Entonces nos sirve estos dos valores y ahora los vamos a destacar. Y esto para el diseño, para la comprobación de la deformación. Son útiles para ese fin. Le ponemos con negra y ahora nos vamos a la otra parte. Esto está en base al eje neutro elástico. Eje neutro elástico, centro de gravedad. Ahora el eje neutro plástico nos va a servir para determinar el módulo plástico. Y estamos llamándole así, eje neutro plástico. Eje neutro plástico.
Ya, el eje neutroplástico, ¿cómo sería? Va a ser referido a ese cuánto dista de esta parte superior. Vamos a llamarle Y1. Esa es esta distancia de aquí a aquí. Y0 vamos a llamar. Y su 0. Estamos hablando del eje neutroplástico. Entonces, el momento estático con respecto a esta línea del área que queda por encima con respecto a ese eje neutroplástico. Área por distancia, más área de todo esto de abajo por distancia. Pero hay que localizar primero la posición del eje neutroplástico. ¿A qué distancia le salió? A alguien que ya está avanzado. Nada todavía. Entonces hay que sacar el área. El área total es eso. 31 centímetros cuadrados. Y el eje neutroplástico es la mitad para arriba, la mitad para abajo. Entonces sería Y como incógnita por 1 centímetro de ancho tiene que ser igual a medio. Y esto es igual entonces a 31 dividido 2. Y ahí sacamos Y entonces. 15.5. Y igual 15.5. Ahora sí, ya estamos en condiciones de determinar nuestro módulo plástico que lo llamamos ZX, si es que recuerdan ustedes. Que no es nada más que la sumatoria entonces de A sub I por Y sub I. Esta sumatoria no es por 2 acá, sino es de la parte superior eso, de tracción, más en este caso, esto es tracción y compresión entonces. En este caso vamos a poner 2, A sub 2 por Y sub 2. No sabemos cuánto es el área. Exactamente todavía, vamos a designarlo así como A
porque vamos a complicarnos la vida. Más, entonces vamos a ponerle 31 dividido entre 2 por y sub 2. A sub 2 ya. ¿Quién tiene el resultado? Sumatoria entonces con respecto a esto, ¿no? A subir, que sería 12 por 1 por su distancia. Más este pedacito, pequeña otra área, por su distancia. Más el A sub 3, vamos a ponerle aquí 3 por Y sub 3. Aquí lo vamos a poner Y sub 3. Ya está. Esa sería la inercia o el módulo plástico. Para X, ¿no? ¿Cuánto? Me salió 317,8. 317,8. A ver qué corrobora este resultado o tiene otro valor. Ya, si no sacan, si otro no corrobora, entonces vamos a darlo por cierto y vamos a seguir entonces. Ya, así eso es lo que me importa porque para
los controles, vamos a ver que necesitamos esos elementos. Estamos acá otra vez con el repaso de tensores y nos vamos entonces a la flexión. Ya, estamos entendiendo de que aquí vamos a irnos directo a la flexión. Las sesiones que mejor rendimiento tienen son estas secciones porque tienen una inercia grande y se controla también el espesor para que no falle por corte con las situaciones de cargas normales, ¿no? Que decir, por ejemplo, distribuida y cargas que no sean tan pesadas, concentradas, este espesor está controlado. Si no se cumple, podríamos aumentarle entonces el refuerzo aquí a los lados para agrandar el área. W, el espesor lo agrandaríamos, ¿no? Entonces son las secciones que se pueden presentar. Pueden ser así formadas en pareja también. Por ejemplo, se usa mucho para la cercha esta. Cerchas de grandes luces, ¿no? Entonces vamos a entender de que esto es lo que hemos hecho ya arriba. Justamente este es un diagrama elástico y el diagrama plástico. Plástico sería en 3 acá, todo fluencia, y el otro, el 1, es cuando inicia la fluencia acá, pero el resto está en elástico. Ya, y tenemos entonces nuestra fórmula que nos define la capacidad, ¿no? Aquí la escribimos. Ya, ¿qué hacemos para el diseño por flexión? Vamos a hacer un control por flexión de la manera siguiente. Saquemos el momento máximo, le aplicamos el factor de mayoración. Tenemos entonces a la izquierda la parte solicitante, la parte resistente tendríamos a la derecha. Reducimos la tensión y multiplicamos por ZX. Este ZX es el que hemos sacado ahora, que hemos recordado cómo sacarlo, ¿no? Con eso, entonces, con esos valores ya podemos calcular qué carga puede admitir, ¿no? Y para la deformación, la expresión que rige en particular para simplemente apoyar y carga uniforme sería 5 sobre 384 de Q por L a la cuarta EI sobre EI. De aquí también, si conocemos la inercia, ahí que esté del comportamiento elástico, ¿no? La que hemos sacado también arriba. Y conocemos el límite de deformación que la norma nos está permitiendo, podemos sacar el Q2 por deformación. Lo hacemos también para corte con el área del alma acá. Lo hacemos también para aplastamiento. Podemos sacar entonces 4 Qs. Y estos pueden ser controlados, este y este pueden ser controlados con refuerzo. Pero esto otro es mejor el perfil sea el que lo resista, ¿no? Seleccionamos entonces un perfil para la condición, para la peor condición, dice. ¿Qué más vamos a hacer? Eso hemos ido viendo, ya hemos visto eso. Esto también ya lo hemos visto. Cuando es simétrico es más fácil determinar el módulo plástico. Cuando es esta la situación es la que hemos hecho ya. Eso ya hemos hecho y aquí tienen abundancia de ejercicios para eso. Eso hemos hecho. Cuando se trata de figuras más complicadas, digamos, así como ser tubo, por ejemplo, es bueno tener un manual para determinar el baricentro de este elemento, porque sería, para el módulo plástico, sería el área superior multiplicada por su baricentro, más el área inferior multiplicada por su baricentro, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos calcular nuestro módulo plástico. Módulo elástico sería, podido área sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4 para la parte externa, menos pi por diámetro al cuadrado para la parte interna. La inercia también se puede restar, ¿no? Se puede restar.
y sacar la inercia entonces de la parte de afuera menos la inercia de la parte de adentro porque coinciden sus baricentros. Eso es. Y tienen tabletas para los perfiles laminados estandarizados. Y acá tenemos, esta de la ISC, tenemos la tabla que aquí en forma parcial se está presentando porque necesitábamos justo para este perfil explicarlo, ¿no? Explicar de qué se trataba, qué es la parte que nos interesa. Y lo que hay que recordar es que el peso aquí está en unidades de libras por pie. ¿Y cuál es el peso? Este número de aquí, 58, por ejemplo. 22 libras por pie sería este. Y esta altura 12 es aproximadamente la altura de todos los elementos que caigan de 12 y un poco más, de hasta 12,50, por ejemplo, acá, pero lo agrupa así para tenerlo en esta agrupación y poder escoger cuál es el perfil más adecuado. El perfil más adecuado va a ser el que tenga el área suficiente para resistir más bien que tenga el módulo necesario para resistir la flexión, y aquí el módulo está dado acá, ZX, aquí lo sacamos, ZX, ¿no? Para la flexión, si es que recuerdan la fórmula, es FY 0,90 por FY por ZX, ¿no? Entonces depende del ZX para la flexión. Y si hay valores que nos llaman la atención, por ejemplo, que también cumple el 10WF22, dice, ¿no? Pero también cumple el 12WF22. ¿Bien? Cumple si es que tienen pesos iguales, no habría mucha discusión ahí de poner uno u otro, ¿no? Pero seguramente que tiene alguna ventaja, por ejemplo, en la inercia. Este 156, la inercia aquí 118. Mientras más alto, mayor es la inercia. Tiene la misma superficie, dice aquí, ¿no? ¿Cuál? Este perfil con este 12, 10WF12. Es más chato este. Y así tienen también estas fórmulas que son para los casos más comunes, decir. Así es, ¿no? Pero por último nos va a interesar revisar esta consideración, ¿no? Cómo una vez tenemos dimensionada la viga, cómo proponemos su disposición de los elementos de conexión. Y aquí está calculándose desde control por flexión, control por deformación, control por corte. Así es. Y sacamos entonces los valores que corresponden aquí. 1478, 1059, 57. Este es el que define entonces, 1059. Este será el que tomemos para determinar la reacción que nos interesa para el cálculo de nuestro elemento, que lo tenemos más adelante, creo. Tenemos ya más adelante. A ver si lo encuentro, si no, vamos a dejarlo por sabido eso. Unión con perna sería, ¿no? Estábamos lejos. Lejos. Se va agotando la paciencia. Que lo que pasa es que hacemos con cada curso ejercicio y lo dejamos por ahí. Extendido. Vamos a ordenarlo. No hay.
Bueno, vamos a aprovechar hasta eso para ir bajando, que ya está acá, esto del viento, ¿no? La acción del viento, ¿no? Aquí, esta. Entonces, la presión del viento, dice, la conseguimos de esta manera, ¿no? Esto es para cuando la tensión, la velocidad está en kilómetros por hora, dice. Ese factor es el que usamos. Y este es el factor de forma. Cuando es la presión 1, para barlovento aquí, 0,8, ¿no? Para secciones rectangulares. Cuando es esto, 1.2 en de alfa menos 0,4. Puede ser positivo o puede ser negativo. Aquí siempre es acción, succión, ¿no? Y es 0,4 el factor, menos 0,4. Aquí está claro que es 1.2, o digo 0.8, y aquí es 0.4. Aquí haciendo los reemplazos hemos visto que es también 0,4 y es para arriba. Esta es la fórmula DIN que usamos. Para otras secciones tenemos aquí, por ejemplo, la parte cilíndrica, ¿no? Como resulta, menos 0,4 y menos 0,4 resulta aquí. Hay un punto donde se hace cero la presión, ¿no? Y eso lo hemos visto en detalle en la clase anterior. Así es, entonces, cualquier forma podríamos aplicar esa fórmula, cualquier forma, ¿no? Podríamos aplicar esa fórmula que estamos indicando allá. Y es útil, dice, ¿no? Para cualquier forma. Y ahora estoy queriendo buscar el problema que nos ocupa de los pernos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Cuando tengamos un ejercicio, vamos a decir, basta. Ya, entonces. Ya, este es un problema diferente, vamos a explicarlo acá. Simplemente entonces sería que si la reacción de nuestra viga es esta, y nosotros tenemos que ver el ancho que necesitamos para apoyarlo en el voladizo, si es un voladizo, o si la viga va directamente conectada también a la columna por soldadura, ya es otra cosa, ¿no? Pero para el ejercicio lo estamos haciendo así como una ménsula acá. Y aquí la columna. Imaginémonos que es así, y proponemos entonces un espaciamiento que sea mayor a 3D aquí, siempre y cuando nos permita, pero ¿qué D tomamos? Dice, ¿no? El D en realidad es una referencia nada más, y lo tomamos como 3/4, podría ser 2 centímetros, por ejemplo, de D. Entonces, como mínimo tendría que tener aquí, desde aquí hasta acá, 3 veces 12, 6 centímetros, ¿no? Pero eso no quiere decir que nos cerremos en ese mínimo, sino podemos hacerlo más amplio también para que estén menos solicitados los pernos por flexión, digo por momento. Entonces, supongamos que sea así, determinamos el baricentro, serían los pasos, ¿no? Determina el baricentro una vez que hemos ubicado estos pernos, cumpliendo la distancia al borde de 1.5 y entre ellos mayor a 3D, mayor aquí a 1.5 de D también, el otro borde. Y lo mismo esto en la altura, digamos, del elemento que estamos poniendo como conector de columna viga. Pero tenemos esta altura también, A, tenemos B. Entonces a le sacamos un tercio y va a ser el centro de gravedad. El centro de gravedad ya tenemos posibilidad de determinar la excentricidad porque conocemos esta separación desde aquí hasta el borde del perfil, y del borde del perfil al primer perno también conocemos. Entonces vamos a conocer la excentricidad. Cuando conocemos la excentricidad, ya podemos determinar el momento solicitante en este, ¿no? Momento solicitante. Pero nuestra primera consideración es de que pongamos área unitaria acá, digamos que sea 1 centímetro cuadrado, ¿no? El otro de 2 centímetros nos servía para distribuir nada más.
de 1 centímetro cuadrado. Entonces, cuando tenemos esa situación, sacamos la distancia, así trazando estas líneas, y trazando una perpendicular a esto, sacamos lo que viene a ser la componente del momento resistente. Sería este por su brazo, este otro por su brazo, y este por su brazo, ¿no? Tiene que ser igual a P por su brazo. Pero como es complicado trabajar así con ángulos acá, entonces decimos directamente por coordenada vamos a trabajar, esto lo proyectamos acá, y Y, vamos a tener una componente F1 de Y, esto lo proyectamos también acá, y así hacemos la composición con el corte. Este corte lo suponemos por igual distribuido para la carga que está actuando P. P tercio le va a llegar a cada uno, quiere decir, no importa que sea la solicitación mayor o menor por flexión, por el momento, si quieren, eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces, cuando queremos sacar la solicitación en un punto, ¿no? ya obedece ya al cálculo, así sería la situación. Aquí vamos a ponerla. El momento va a ser expresado por M por Y sub 1, dice. Cuando tenemos que el momento va a ser P por la excentricidad, y Y1 sería esta distancia desde acá hasta acá cuando estamos calculando X. ¿Eh? Y eso es. Hasta acá, entonces tenemos una solicitación. Cuando es Y, también entonces ponemos M, pero esta vez es X acá, la parte superior, y abajo sería la correspondiente distancia al cuadrado, ¿no? Sumatoria de distancia al cuadrado. Eso es. Esta es sumatoria de la distancia al cuadrado. 150 de aquí, ¿no? Entonces entre 150 esto, aquí también entre 150. Y tenemos los valores. 1333, 1333 también para el Y. Está a 45 grados, ¿no? Ya está. Y hacemos la composición con el corte también. Sumamos a FY y sacamos. Esto lo hemos hecho varias veces. Sacamos una resultante y ahí ya aplicamos nuestro conocimiento en lo que es amplificación de carga, en este caso de tensiones. Multiplicamos por 1 centímetro cuadrado porque nuestro perno tiene 1 centímetro cuadrado de sección, y porque es unitario lo que estamos sacando, ¿no? El alfa, el FI, el alfa es 0.9, alfa por el corte, estamos dimensionando aquí para que corte en los pernos, ¿no? Por, este es el área de perna, y tenemos por 0.65, entonces aquí el phi, entonces phi es 0.65, si es para corte, 8.250 el FU, y área de perna es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, por 0.60 multiplicando, tenemos entonces la resistencia, o digo, el perno con el diámetro para cumplir con las solicitaciones que se presentan. De ahí sacamos el diámetro del perno por corte. Bueno, y tienen eso para revisar más adelante. Tienen varios ejercicios para hacerlo. Hemos hecho repaso de aquella parte y este también lo vamos a mencionar rápidamente, ¿no? Que son elementos de celosía, que decíamos que la separación está y puede uno asumirla y establecer que la condición de que la celosía no tenga un ángulo menor a 60 grados acá. Tendría que ser alfa mayor o igual a 60 grados la condición para que podamos tener celosía simple. Si es que no se da demasiado grande esto, hay que ser celosía doble.
¿Cómo es celosía doble? Poniendo así, que se crucen, ¿no? Pero en este caso celosía simple, entonces, ¿cómo calculamos? Dice. Nos ponemos en la situación del análisis por elemento, qué capacidad desarrolla con este enlace que le estamos proponiendo. Y la longitud efectiva la consideramos entre puntos de inflexión a la elástica, y entonces K va a ser igual a 1, decimos, por un lado. Conocemos el diámetro que estamos proponiendo y estamos comprobando qué capacidad desarrolla. Y entonces nuestra incógnita sería P, ¿no? Que calculemos P1 si quieren para un elemento en esta dimensión de barra, ¿no? Ese P1 multiplicamos por 4 y vemos cómo está con relación a la carga que está actuando. Si está aproximadamente igual, esa será nuestra solución, pero si está exagerada, entonces podemos reducir el diámetro y en otra ronda podemos ya determinar la sección, es decir, esta es la que me sirve. Si está demasiado grande, disminuimos, decimos, pero si está demasiado pequeña, aumentamos el diámetro, ¿no? Y para que se haga efectiva esa capacidad entonces de esta barra, que igualen o superen este valor, entonces tenemos que dimensionar también esta celosía, decimos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Considerando una carga como corte, ¿no? Una carga horizontal acá, de entre 2 y 3%, decíamos, de la carga P, porque aquí no hay excentricidad en este caso, ¿no? Es axial. Cuando hay excentricidad, ya de hecho va a haber un corte también que determinarlo. Entonces, en este caso, tomamos un valor de, aquí vamos a anotarlo así, aquí es la carga, una fuerza H, decíamos, que a toda la celosía le llamamos H, y estaba entre 2 a 3%. El 3% tomamos para nuestro cálculo. H sería eso, entonces 3%. Pero como son dos planos de celosía, entonces lo dividimos entre 2 y resolvemos para esa situación acá, ¿no? Y hacemos entonces que la fuerza que se genera acá así es, la fuerza que se genera acá sea resistida entonces por esta celosía, así es, y por esta otra, así es. Como conocemos este ángulo, entonces podemos proyectar C, si le llamamos por el coseno de alfa, que sería 30 en este caso, si es 60, igual, 2 veces igual a H medio, porque esto lo dividimos entre dos planos, ¿no? De celosía. H medio sería. Y entonces comprobamos ya con un diámetro que impongamos, comprobamos si esa carga C podemos resolverla, por ejemplo, con una barra de 1/8, una barra de media o una barra de 1/4. Vamos proponiendo diámetros, ¿no? Nosotros lo habíamos hecho con 1/4, parece que resultaba bien, ¿no? Eso es lo que se hace entonces en este caso para elementos, pero para conjunto también hay que considerar la inercia de estos elementos sueltos. Esto no contribuye a la inercia, la celosía no contribuye, solamente serían los elementos redondos. Pero ya como tenemos diámetro, entonces ahora podemos nosotros calcular la inercia para esta sección y calcular también el área, sacar el radio de giro. Y el radio de giro que saquemos va sirviendo entonces para establecer la condición de la carga, o digo, de la longitud efectiva, si es 1 en este caso para el conjunto, entonces K sería 1 y L sería esta altura total, L, y ya hacemos el cálculo como sabemos para determinar la capacidad de ese elemento en función de la esbeltez, ¿no? Bueno, eso entonces como repaso, para no cansarlo, nos vemos entonces el martes al horario está establecido para el examen.
En la mañana con ustedes a las 9:15, ¿no? ¿Está bien? No. Ah, de ustedes sí. Yo estoy pensando en el otro grupo. En su grupo nomás cada uno, porque no hay curso tan grande para tomarle a todos juntos. Son 100 alumnos, 120 creo. ¿Nos va Pero a avisar en qué aula entonces? no hay en la aula de donde están las máquinas, porque es que le llaman 212, creo que. En la que está, 222. Sí, sí. esas dos aulas están asignadas para nosotros. En la que hemos pasado Donde pasamos la, laboratorio, la práctica, ¿no? Donde hemos pasado las prácticas, si no alcanzan ahí, vamos a irnos a la sala de reuniones. Siempre va a haber donde, ahí mismo, en el mismo piso, ¿no? Pero nos encontramos entonces en la 12, 202, 222, creo que, ¿no? ¿Qué decía? ¿Cuál era la pregunta? Galaxy. Galaxy está preguntando algo y no puede comunicarse. Su tecnología parece que no le alcanza. Galaxy ya está inmovilizado. Algo ha pasado ahí. Algunos cables se le chiparon ya. Ya, a ver entonces, ¿cuál era el que preguntaba? Nadie me dice. Paniagua. ¿Cuál es la pregunta, Paniagua? Era Galaxy el que quería preguntar. No vamos a hacer más práctico, ya después vamos a hacer todo, vamos a completar los proyectitos que tenemos. Pero todo tienen que presentar hasta el martes, tienen que presentar los prácticos que se les ha dado. Y lo tienen en físico y después después lo pueden poner en la plataforma para que estemos con el archivo cumpliendo, porque ya tienen ahí fecha también para poner sus prácticos. Es el 18, creo, ¿no? ¿Cuándo es el examen? ¿18? sí, ingeniero. Entonces tienen seguramente también para el 18 después. Pero antes para el examen tienen que mostrarme sus prácticos. ¿Está bien? Háganlo por su cuenta. Si lo hacen sus prácticos van a ver que no van a tener problemas. No van a necesitar ni formulario si quieren. Pero si no lo hacen, ahí sí que van a estar divagando. Y se los conoce a los estudiantes que están divagando. Miran de un lado para otro. Listo, entonces. Nos vemos el martes, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. Que le vaya muy Hasta bien. luego.